Hola, hola mis queridos niños. Uno de los aspectos importantes dentro de la formación de un ser humano consiste en reconocer la historia de un país, en este caso de los ancestros que llegaron al Ecuador. Por eso en esta clase vamos a analizar sobre los primeros pobladores del Ecuador. Gracias a la gran cantidad de restos arqueológicos encontrados en varios sitios del país, ha permitido determinar, y luego de estudios realizados, que aproximadamente el hombre ecuatoriano apareció hace unos 12.000 años. Para poder afirmar esta situación, es necesario reconocer algunas teorías sobre el origen del hombre americano. Una de estas teorías tiene que ver con el origen del hombre asiático, la cual dice que el hombre americano y por ende el ecuatoriano es originario de Asia. Es necesario recordar que en aquellas épocas el hombre era nómada, es decir, buscaba su alimento de un lugar a otro, no tenía lugar fijo donde vivir. Por esa razón, ellos, aprovechando la glaciación del Polo Norte, que permitió que se uniera el continente asiático con el americano, le permitió cruzar a través del estrecho de Bering y llegar a Norteamérica, y ahí establecerse por un determinado tiempo, para luego, buscando algunas alternativas de transportación, pudieron desplazarse por todo el continente americano y por ende llegar a Sudamérica y poblar todo este continente, incluido el Ecuador. Cabe señalar que ninguna teoría, por más demostrada que ésta sea, se puede decir que ya es una verdad absoluta. Te debo contar que aproximadamente en los años 80, luego de unos estudios realizados, también existe otra teoría que dice que el hombre americano es originario del sur del África, pues aprovechando las aguas del Océano Atlántico y los medios de transporte de aquella época, cruzaron del sur del África hacia el continente americano. Ya en nuestro país, y concretamente, se dice que el primer hombre ecuatoriano o los primeros hombres ecuatorianos se ubicaron en la región litoral o costa de nuestro país. Pues ahí se asentaron algunas culturas que se desarrollaron gracias a las riquezas del territorio así como del mar. Y tenemos como ejemplo a las culturas Machalilla, a las culturas Chorrera. Otro grupo de culturas y que formó algunos señoríos étnicos se desarrollaron en el denominado periodo de desarrollo regional, ubicada aproximadamente en los 500 años antes de Cristo y 500 después de Cristo. Se denomina así porque se dice que gracias a la unión de estas culturas o señoríos, las regiones empezaron a desarrollarse y a mejorar sus condiciones de vida. Los restos encontrados de la cultura Huangala, Bahía, La Tolita, Jamacoaque así lo verifican. Cabe señalar que existe una cultura muy famosa en nuestro país, la denominada cultura Valdivia, pues los restos encontrados de aquella cultura la permiten desarrollar como una de las más importantes, sobre todo por unos objetos denominados la Venus de Valdivia. En un inicio se unieron, o el primer grupo familiar eran las familias. Luego estas familias se unieron y formaron clanes. Los clanes a su vez formaron los denominados ayllus o también las confederaciones. Estos fueron los primeros vestigios de las sociedades aborígenas de aquella época. Pues bien,
¿Qué es un señorío? Es una sociedad que tiene un líder llamado cacique o curaca, formado por pequeños grupos llamados ayllus. ¿Qué es una confederación? Es la unión de diferentes integrantes de cada señorío que tenían leyes comunes. Su líder era escogido por los jefes de cada señorío. Podemos analizar los ejemplos de algunas culturas de los señoríos étnicos. Por ejemplo, en los quitus se observan los mindalaes, que son grandes artesanos y comerciantes de aquella época. Otro señorío importante fueron los puruáes, quienes se agrupan para formar ayllus, es decir, para formar familias o tribus. Cabe señalar que esta es una comunidad indígena que aún todavía persiste en la región Sierra Central. En la región litoral, uno de los señoríos étnicos que sobresalió fueron los manteños huancavilcas, quienes realizan trueques o intercambios de productos utilizando el hacha de cobre como moneda. Aquí cabe indicar que los descendientes de este señorío étnico se puede decir que son los llamados montubios o costeños. Otro señorío étnico que sobresalió en la región costa son los que Milagro Quevedo. Ellos practican el cultivo utilizando técnicas como terrazas y camellones, pues así de esta manera evitaban la erosión del suelo cultivable debido a las intensas lluvias o también a las formas de regadío que ellos tenían en aquella época. Con los señoríos étnicos apareció la organización social, es decir, ya él se formó o se nombró al jefe de la tribu. También se hablaba de los sacerdotes, pues cabe señalar y debes recordar que aquellos habitantes adoraban a las plantas, a los animales, a las montañas, al sol, a la luna, inclusive a los fenómenos naturales que sucedían en aquellas instancias de las culturas del país. Otro grupo que sobresalía y de pronto era el más numeroso eran los encargados de defender el territorio frente a las amenazas de la invasión de otros pueblos. Nos referimos al ejército. Ya con el descubrimiento de herramientas y de algunos otros inventos hechos por el hombre, apareció la organización económica. ¿Qué significaba esta organización económica? Pues significaba que un grupo de habitantes se dedicaba a la caza y pesca y otro grupo, en cambio, lo hacía cultivando los terrenos. Finalmente, unían todos los productos que podían conseguir y realizaban el trueque o intercambio. Por todas